Antes de que naciera el nombre Persia, existía una tierra de contrastes, abrasada por el sol y congelada por la escarcha. Imagínala. Desde el oeste se extiende sobre Mesopotamia como un muro impenetrable. Son los montes Zagros, dragones de piedra, cuyos lomos plegados se extienden hasta las nubes. Sus gargantas son arterias por donde han fluido la vida y la muerte durante milenios. Sus cumbres han sido vistas por todos. Al este, esta tierra se desmorona en el polvo de las marismas, en desiertos silenciosos donde el viento canta la solitaria canción de la eternidad. Esta es la meseta iraní, un caldero árido donde se fundieron las naciones. Mucho antes de que se hablara persa aquí, Elam floreció en el cálido valle del suroeste. Su capital, Susa, era antigua, cuando Atenas aún era una aldea de pastores. Los elamitas construyeron sigurats, adoraron a sus dioses y lucharon contra los reyes de Sumer y Akkad. Fueron la primera gran potencia de esta tierra. Pero su tiempo estaba pasando. Alrededor de 1500 años antes de Cristo, comenzó un gran movimiento desde el norte, desde las estepas. Lento como el deshielo de un glaciar, pero igual de inexorable. Oleadas de tribus que hablaban lenguas arias emparentadas buscaban nuevos pastos para sus rebaños. No eran un ejército unificado de conquistadores, eran clanes, familias, nómadas, cuya mayor riqueza era el caballo y el toro. Trajeron consigo a sus dioses del cielo y el fuego, sus mitos y su estricto código de honor. Dos de estas alianzas tribales perduraron en las laderas occidentales de los montes Zagros. La historia ha recordado sus nombres. En el norte se asentaron los medos, o Madai, como los llamaban sus vecinos. Más al sur, en la tierra que un día se llamaría Parsa, se asentaron los persas, o Parsua, primos por sangre y lengua, pero rivales en el destino. En aquellos siglos, Nobit, Weicho y Sete a.C. eran meras sombras en el mapa político. El verdadero poder, brutal y absoluto, pertenecía a otros, emanaba de Occidente, de Mesopotamia, Asiria. El nombre se susurraba. El imperio asirio era la maquinaria militar más sofisticada de su tiempo. Sus reyes no solo gobernaban, inspiraban terror. Sus relatos cuneiformes grabados en losas de piedra no son crónicas vacías, son himnos de crueldad. Quemé sus ciudades, desollé la piel de sus líderes y cubrí sus murallas con ella. Construí montañas con sus cabezas. De Nínive, de Asur, del foso de los leones que se extendía a lo largo del Tigris, llegó un testamento tallado en piedra. Un testamento que exigía tributo. Cada año, caravanas marchaban hacia el oeste, cargadas no solo de oro o grano, sino también de miedo. Los mejores caballos de los pastos iraníes, jóvenes altos para servir en el ejército asirio, su misión. Los líderes medos y persas pagaban este tributo. Conocían el precio de la desobediencia. Las expediciones punitivas asirias eran rápidas y despiadadas. Los montes Zagros no siempre eran una defensa, pero la presión constante genera resistencia. Fue entre las tribus medas, desunidas y en guerra entre sí, donde comenzó a gestarse el deseo de unidad. El historiador griego Heródoto nos cuenta una historia, quizá legendaria, pero que capta la esencia de este proceso. Entre el pueblo medo vivía un hombre llamado Deioces. Era conocido por su impecable honestidad. Los vecinos acudían a él para resolver disputas, y sus juicios siempre eran justos. Pronto su fama se extendió por las aldeas medas. La gente dejó de acudir a sus líderes y acudió únicamente a Deioces. Al ver que todo el poder se había concentrado en sus manos, Deioces se declaró cansado y ya no administraría justicia. El caos y la anarquía reinaban en las tierras medas,
Y entonces las tribus, desesperadas, se reunieron en consejo y decidieron: necesitamos un rey. Y eligieron al único hombre en quien confiaban, Deioces. Así, según la leyenda, el reino medo nació de la astucia y la sabiduría, y no de la espada. La realidad histórica probablemente fue mucho más prosaica y sangrienta. Los líderes se unieron ante la amenaza asiria. El hijo de Deioces, Fraortes, ya había lanzado un desafío abierto a Asiria, pero fue derrotado y asesinado. Parecía que el león asirio había triunfado una vez más. Pero entonces Ciaxares ascendió al trono medo. Era un líder de otra índole. Comprendió que las antiguas milicias tribales eran impotentes ante las cohortes de hierro de Asiria. Reorganizó el ejército según las líneas asirias. Creó unidades separadas de lanceros, arqueros y caballería. Convirtió a los pastores en soldados. Y encontró aliados. En el sur, en Babilonia, surgió un nuevo rey, Nabopolassar, también deseoso de liberarse del yugo asirio. Dos corrientes de odio se fundieron en una sola. En el año 614 a.C., los medos asaltaron Asur, la antigua capital religiosa de Asiria. Pero el premio mayor estaba aún por llegar: Nínive, la ciudad más grande del mundo, rodeada de murallas impenetrables. Durante 2 años, los ejércitos combinados de medos y babilonios sitiaron la guarida del león. Las crónicas guardan silencio sobre los detalles de este asedio, pero podemos imaginar el rugido de los arietes, el silbido de las flechas y las desesperadas incursiones de los condenados defensores. En el año 612 a.C., Nínive cayó. La ciudad, que había saqueado el mundo durante siglos, fue entregada al saqueo. Fue incendiada, sus habitantes masacrados o esclavizados. Los profetas del Antiguo Testamento, que predijeron la destrucción de la ciudad sangrienta, acertaron. El imperio asirio, ese coloso que había atemorizado a todo Oriente Medio, se derrumbó. De sus ruinas surgió un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo, Media se convirtió en la potencia dominante en Oriente. Ciaxares y su sucesor, Astiages, gobernaron un vasto imperio que se extendía desde Anatolia central hasta las fronteras de Irán. Construyeron su capital en Ecbatana, en la frescura de las montañas. Disfrutaron de los frutos de su victoria. ¿Y qué había de los persas? Allí estaban. Luchaban en las filas del ejército medo, leales vasallos de sus parientes más poderosos. Sus reyes aqueménidas juraban lealtad al señor medo y vivían tranquilamente en su montañosa provincia de Parsa. Vivían en la sombra, pero al sur, a la sombra de la grandeza meda, otro linaje acumulaba poder silenciosamente: el linaje de los aquemenes. Su hora aún no había llegado, pero se acercaba con la inevitabilidad de las estaciones. A mediados del siglo VI a.C., el mundo tal como lo conocíamos se basaba en el poder de antiguos imperios, un poder forjado con el fuego y la sangre de generaciones. En Media, en su capital, Ecbatana, una ciudad de 7 murallas, cada una pintada del color de un planeta, reinaba el rey Astiages. Era el gobernante de una poderosa confederación, el jefe de una temible caballería, y su palabra era ley desde los montes Zagros hasta el río Jalis. Pero los viejos reyes suelen tener sueños inquietantes, y Astiages tuvo un sueño tan frío como una serpiente deslizándose bajo la manta. Vio una vid brotar del vientre de su hija, cuyos brotes se entrelazaban y daban sombra a toda Asia. Los sabios y magos que interpretaron los sueños fueron unánimes. El nieto de Astiages, hijo de su hija Mandane, amenazaría su trono. Este nieto era Ciro, gobernante de Anshan, un reino vasallo persa en las polvorientas llanuras del sur. Para Astiages era solo un peón,
un pariente lejano obligado a pagar tributo y proporcionar guerreros. Pero la chispa de la rebelión ya ardía. Esto era más que una simple revuelta de vasallos contra un señor feudal. Era un drama familiar, representado en el mapa del mundo antiguo, abuelo contra nieto, el antiguo orden contra el nuevo poder. En el año 550 a.C., Ciro alzó la bandera de la rebelión. Astiages, furioso y demasiado confiado, reunió a su vasto ejército y marchó hacia el sur para dar una lección al insolente persa. Las batallas iniciales fueron desesperadas. La infantería persa, superada en número y armamento, luchó a muerte defendiendo su territorio. Pero el acontecimiento decisivo no ocurrió en el campo de batalla, sino en la tienda de un comandante medo. Su nombre era Hárpago, el hombre cuya lealtad Astiages había destruido una vez con una crueldad inimaginable, obligándolo a comerse a su propio hijo. La traición de Hárpago se alimentó de un terrible juramento de venganza hecho muchos años antes. En medio de la batalla final, él y una parte significativa del ejército medo se unieron a Ciro. El ejército de Astiages se desmoronó. Huyó a Ecbatana, pero la ciudad cayó. Y aquí Ciro hizo algo inesperado. El mundo se había acostumbrado a un escenario diferente. Se esperaba que el vencedor arrasara la capital, cegara o ejecutara al rey cautivo y esclavizara a su pueblo. Eso hicieron los asirios. Eso hicieron los babilonios. Pero Ciro actuó de otra manera. Preservó Ecbatana. Perdonó la vida de su abuelo Astiages, manteniéndolo en la corte como consejero honorario. No humilló a la nobleza meda. En cambio, les ofreció una alianza. Unió a persas y medos, creando una monarquía dual, donde los enemigos de ayer se convirtieron en socios en la construcción de un nuevo poder sin precedentes. Esta fue la piedra angular del imperio aqueménida. El favor, no la espada, se convirtió en su arma principal. Pero la caída de Media alteró el frágil equilibrio de poder. Al oeste, más allá del río Halis, se encontraba el rico reino de Lidia. Su gobernante, Creso, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de riqueza inconmensurable, miraba con ansiedad hacia el este. El repentino ascenso del advenedizo persa amenazaba su propio poder. Buscando conocer su destino, Creso envió generosos obsequios a los santuarios griegos y al oráculo de Delfos. La respuesta de la sacerdotisa Pitia pasó a la historia como un ejemplo de ambigüedad. Si el rey Creso cruza el río Halis, aplastará un gran imperio. Seguro de que hablaba del imperio de Ciro, Creso reunió un ejército y cruzó el río. La primera batalla en Teria no fue concluyente. Con la llegada del invierno, el rey Lidio disolvió a sus mercenarios, creyendo que la acción militar se pospondría hasta la primavera. Este fue un error fatal. Ciro desconocía las reglas de la guerra estacional. Avanzó velozmente por las mesetas nevadas de Anatolia y apareció ante las murallas de la capital, Lidia, Sardes, cuando menos se le esperaba. Los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura frente a la ciudad. La principal fuerza de Creso residía en su magnífica caballería, considerada la mejor de Asia. Pero Ciro se llevó una sorpresa. Siguiendo el consejo del mismo Hárpago, colocó todos los camellos de su caravana al frente de su ejército. Los caballos lidios, incapaces de soportar la vista y el olor acre y desconocido de estos animales, se asustaron y huyeron. El ejército lidio fue derrotado. Tras un breve asedio, las inexpugnables murallas de Sardes cayeron. Creso, el hombre más rico del mundo, fue capturado. Un gran imperio había sido verdaderamente aplastado, el suyo.
Ciro ordenó construir una enorme pira funeraria y colocar sobre ella al rey cautivo y a 14 jóvenes lidios. Las llamas ya lamían la madera húmeda cuando Creso, mirando al cielo gris, pronunció un nombre 3 veces: Solón, Solón, Solón. Intrigado, Ciro exigió una explicación. Creso le contó la historia de su encuentro con el sabio ateniense Solón, quien le había dicho una vez que nadie puede considerarse feliz hasta la muerte, pues la rueda de la fortuna es voluble. Al oír esto, Ciro vio de repente su propio destino reflejado en el de Creso. Él, el vencedor de hoy, podría encontrarse en su lugar mañana. Ordenó extinguir el fuego de inmediato. Salvó a Creso, lo trató con respeto y lo nombró su consejero. En tan solo unos años, Ciro se había transformado de gobernante de un pequeño reino vasallo en amo de vastos territorios. Era más que un simple conquistador. Era un aglutinador de tierras y pueblos. Demostró al mundo un nuevo estilo de gobierno, uno en el que la sabiduría y la misericordia se valoraban tanto como la destreza militar. Aún no había conquistado Babilonia, aún no había alcanzado la cima de su poder, pero ya se había ganado los títulos que sus descendientes repetirían después de él: Rey de Reyes, Shahanshah, y el título de los antiguos gobernantes mesopotámicos que ahora le pertenecía por derecho: Rey de las 4 direcciones. El legado es a la vez un don y una maldición. Para Cambises II, hijo de Ciro el Grande, la sombra de su padre se extendía más allá de todo el imperio persa. Ciro fue el fundador, el libertador, casi un mito. Cambises era simplemente su hijo, y anhelaba demostrar que era digno del cetro que sostenía. Su mirada estaba fija en el sur, en la antigua tierra invicta de los faraones. Egipto, el último gran premio que se le había escapado a su padre. En el año 525 a.C., el ejército persa marchó hacia el oeste. Las arenas del Sinaí crujían bajo los dientes de los guerreros, y ante ellos se extendía una civilización milenaria, confiada en sus dioses y en su propia inexpugnabilidad. Pero los dioses de Egipto permanecieron en silencio. En la batalla de Pelusio, la astucia persa venció al coraje egipcio. Menfis, la antigua capital, cayó. Cambises entró en la ciudad conquistada no como un libertador, como su padre en Babilonia, sino como un conquistador. Asumió la doble corona del faraón, pero esta corona parecía forjada con veneno puro. Gobernar Egipto no le trajo paz. Al contrario, encendió la llama de la paranoia que siempre había ardido en su interior. Veía conspiraciones por doquier, traición en los ojos de sus más leales servidores. No gobernaba por la ley, sino por el miedo. Pero su acto más terrible lo cometió antes de siquiera pisar suelo egipcio. En secreto, en el más profundo secreto. Cambises tenía un hermano menor, Bardilla. Era popular entre el pueblo y la nobleza, y poseía el mismo carisma que su gran padre. Para el desconfiado Cambises, esta popularidad no era motivo de orgullo, sino una amenaza mortal. Antes de su expedición a Egipto, dio una orden que lo cambió todo. Bardilla debía morir. En silencio, sin testigos. Los albaceas hicieron su trabajo y el imperio siguió vivo, sin saber que uno de los hijos de Ciro yacía en una tumba sin nombre. La verdad había sido enterrada. Pero los muertos a veces regresan. Mientras Cambises se sumía en la locura a orillas del Nilo, la noticia de su crueldad y prolongada ausencia llegó al corazón del imperio. El descontento creció como la maleza tras la lluvia. Y en ese momento, un hombre llamado Gaumata apareció en el escenario histórico. Era un mago y sacerdote medo.
y poseía una cualidad sorprendente. Era la viva imagen del príncipe Bardilla, asesinado. Gaumata conocía un secreto que solo conocían unos pocos en la corte. Sabía que el verdadero Bardilla estaba muerto, y se arriesgó con una audacia que supera la imaginación. En la primavera del 522 a.C. se declaró el mismo Bardilla, el hijo de Ciro, que había escapado milagrosamente de los asesinos de su cruel hermano. El imperio le creyó. Desde la India hasta el Egeo, ciudades y provincias juraron lealtad al impostor. Era todo lo que Cambises no era. Abolió los impuestos durante 3 años y suspendió las levas militares. Infundió esperanza al pueblo. Era el gobernante ideal porque era una ilusión. Cuando la noticia de la rebelión llegó a Cambises en Siria, se enfureció. Reunió a sus nobles de mayor confianza y con lágrimas en los ojos confesó un terrible pecado. Les dijo que él mismo había ordenado el asesinato de su hermano hacía muchos años, que el hombre que ocupaba el trono de Susa era un impostor, un mago que había robado no solo el poder, sino también el rostro de un muerto. Y aquí ocurrió la mayor ironía. Nadie le creyó. Su confesión de fratricidio fue desestimada como la mentira desesperada de un tirano que intentaba desacreditar a un rival popular. La verdad, dicha por un loco, sonó a mentira. Cambises se vio atrapado en su propio secreto. Su mayor pecado se convirtió en su mayor derrota. Su final fue tan oscuro y absurdo como su reinado. Mientras reunía un ejército para atacar al usurpador, según una versión, se apuñaló accidentalmente en el muslo con su propia espada. La herida estaba en el mismo lugar donde, según la leyenda, golpeó al toro sagrado Apis en Egipto. La infección se propagó. El gran rey, hijo de Ciro, conquistador de Egipto, murió de gangrena en una pequeña ciudad siria, al darse cuenta de que su imperio estaba ahora en manos de un fantasma que él mismo había creado. Murió, y su última palabra probablemente fue una maldición. El poder de Gaumata parecía absoluto, pero los susurros en los frescos pasillos de los palacios continuaban. 7 de los aristócratas persas más distinguidos comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Uno de ellos, llamado Ótanes, encontró la manera de comprobar sus sospechas. Su hija estaba en el harén del nuevo rey. Ótanes sabía que al mago Gaumata le habían cortado las orejas muchos años atrás por algún delito. Le dio a su hija una orden secreta. Mientras el rey dormía, debía tocarle la cabeza al amparo de la oscuridad y comprobar si aún tenía las orejas allí. Una noche, mientras todo el palacio dormía, la mano temblorosa de una joven se deslizó bajo la tiara real. Su corazón latía con fuerza. Palpó la suave piel donde deberían estar sus orejas. No tenía orejas. Al día siguiente, Ótanes reunió a 6 conspiradores más. Entre ellos se encontraba un aristócrata joven, enérgico y ambicioso, de una rama menor de la familia aqueménida. Se llamaba Darío. Ya no cabía ninguna duda. Un impostor se sentaba en el trono. No era el hijo de Ciro, simplemente un mentiroso experto. Debatieron su curso de acción. La mayoría prefería la cautela y la concentración de tropas, pero Darío se mantuvo firme. La demora sería fatal. Debían actuar ya, antes de que se descubriera su complot. Su pasión y determinación convencieron a los demás. 7 jinetes, un objetivo. Al amparo de la oscuridad, llegaron a la fortaleza donde Gaumata se encontraba. Aprovechando su posición elevada, superaron a los guardias e irrumpieron en las cámaras interiores. Se desató una breve y furiosa lucha. En la penumbra de las cámaras, entre gritos y el entrechocar de metales, Darío y sus camaradas alcanzaron al impostor. Una estocada de lanza
puso fin al mayor engaño de la historia persa. El 29 de septiembre del 522 a.C., el reinado del falso Bardilla llegó a su fin. Pero mientras la sangre se enfriaba en el suelo de piedra, los conspiradores se enfrentaron a una realidad aún más aterradora. El impostor había muerto. Pero el heredero legítimo también llevaba mucho tiempo muerto. El cetro de Ciro el Grande yacía en el suelo, y nadie lo había reclamado con derecho indiscutible. El imperio se quedó sin rey. La sangre se había secado. Las rebeliones habían sido reprimidas. El hombre que se hacía llamar Darío se había apoderado del mundo. Pero apoderarse de él era una cosa. Mantenerlo era otra muy distinta. Ante él no se extendía un país, sino un mosaico de docenas de pueblos que hablaban cientos de idiomas y rezaban a miles de dioses: babilonios, egipcios, griegos jonios, bactrianos, indios. ¿Cómo lograr que todos se vieran como parte de un todo? ¿Cómo transformar el caos de la conquista en una estructura capaz de sobrevivir a su creador? La respuesta de Darío no fue gritada en el campo de batalla. Fue tallada en piedra, acuñada en oro y depositada en el polvo de los caminos. La primera orden del día era reescribir la historia. O mejor dicho, crear su versión oficial, la única verdadera. Para ello, Darío no eligió ni el pergamino, que se pudre, ni una tablilla de arcilla, que se desmorona. Eligió la eternidad. En los montes sagros, en el camino de Babilonia a Ecbatana, hay un acantilado escarpado, la roca de Beistún. A 100 metros del suelo, donde ninguna mano humana puede alcanzar, ordenó a sus canteros que obraran un milagro. Año tras año, bajo el sol abrasador, tallaban un gigantesco panel en la piedra caliza. Allí está, Darío en persona, tan alto como un hombre, pisoteando al mago Gaumata, el usurpador. Detrás del mago se encuentran los reyes rebeldes encadenados con una cuerda atando sus cuellos. Y sobre todos ellos se cierne un disco alado, el símbolo del dios supremo Ahura Mazda, quien le otorgó el reino a Darío. Pero la imagen no era el punto. El texto, sí. La misma historia, la historia del ascenso de Darío al poder, estaba inscrita 3 veces en los 3 idiomas principales del imperio: persa antiguo, la lengua de los vencedores; elamita, la lengua de la antigua burocracia; y acadio, la lengua de Mesopotamia, hablada durante siglos en toda Asia occidental. Era un mensaje que no podía ser quemado ni ignorado. Era propaganda a escala geológica. A cada caravana que pasaba, a cada funcionario, a cada soldado, la roca gritaba en silencio: yo, Darío, rey de reyes, legítimo gobernante por voluntad de Ahura Mazda. Quien se rebela contra mí, se rebela contra un dios. Pero la legitimidad divina por sí sola no bastaba. El imperio necesitaba un esqueleto, un sistema nervioso y un torrente sanguíneo. Y Darío se los proporcionó. Dividió los vastos territorios en 20 provincias administrativas que los griegos llamarían satrapías. Cada satrapía era un vasto estado dentro de otro estado, con sus propias tradiciones y leyes. A la cabeza de cada una se encontraba un sátrapa, un gobernador, a menudo perteneciente a la nobleza local. Se le otorgaban enormes poderes, recaudaba impuestos, administraba justicia y vivía en el lujo como un rey. Pero su poder no era absoluto. Este fue el primer sistema ingenioso de pesos y contrapesos. La guarnición militar de la satrapía no reportaba al sátrapa, sino directamente a Darío. El jefe del tesoro, que recaudaba los impuestos, también reportaba únicamente al rey. Por lo tanto, el sátrapa no podía usar ni su ejército ni su dinero para organizar una rebelión.
y sobre todos ellos se cernía una sombra invisible, un servicio secreto conocido como los oídos y los ojos del rey. Estos eran sus inspectores personales que recorrían el imperio de incógnito, escuchando, observando e informando de todo: conversaciones descontentas en el mercado, el lujo excesivo de un sátrapa, la demora en el pago de impuestos. El miedo a un espía invisible a veces era más efectivo que una legión entera. El imperio estaba impregnado de una red de control invisible. Para que este sistema nervioso funcionara, necesitaba arterias, y Darío las construyó. Tomó las antiguas carreteras asirias y las transformó en una maravilla de la ingeniería, el Camino Real. Se extendía desde la ciudad de Sardis, en el mar Egeo, hasta la capital, Susa, una distancia de 2.700 kilómetros. Esto era más que un simple sendero. Cada 25 kilómetros había una estación de correos con caballos frescos y mensajeros. El correo real, habiendo recibido sus órdenes en Susa, corría sin descanso. En la estación, transfirió su alforja a un caballo fresco y siguió volando. El historiador Heródoto escribiría más tarde que ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche podían detener a estos jinetes. El decreto más importante llegó a los confines del imperio en solo 7 a 9 días, una velocidad inimaginable en el mundo antiguo. Tropas, funcionarios y comerciantes también viajaron por este camino. El imperio se encogió. Las distancias ya no son una sentencia de muerte. ¿Pero qué llevaban estos comerciantes? ¿Cómo pagaban sus impuestos? Darío comprendió que la unidad política no bastaba. Se necesitaba la unidad económica. Introdujo la primera moneda imperial única de la historia, el dárico de oro. Una moneda de 8,4 gramos de oro puro, con la imagen del propio rey como arquero. Era más que una simple pieza de metal. Era una garantía de calidad del mismísimo Rey de Reyes. Un comerciante egipcio podía estar seguro de que su dárico sería aceptado sin reservas en Bactriana. El comercio floreció. Junto con el dárico se introdujeron medidas uniformes de peso y volumen. Ahora el imperio hablaba un solo idioma, el idioma del dinero y los estandartes. Finalmente, Darío decidió construir una capital que fuera el escaparate de su imperio, no un centro administrativo como Susa, ni una antigua metrópolis como Babilonia. Quería crear un centro ceremonial, un escenario para exhibir su grandeza. En su Persis natal, sobre una terraza artificial que se alzaba sobre la llanura, comenzó la construcción de la ciudad que los griegos llamarían Persépolis. Fue una construcción que duró un siglo y que reflejaba la esencia misma del imperio. El cedro para los techos se trajo del Líbano. El oro para los adornos provenía de Sardes, en Lidia. La turquesa, de Corasmia. El marfil, de la India. Artesanos de todo el mundo acudían aquí en masa. Los babilonios cosían ladrillos, los medos y los egipcios trabajaban el oro y la plata. Los griegos jonios tallaban exquisitos adornos en piedra. El proceso de construcción en sí mismo fue un acto político, una demostración de unidad en la diversidad. Y en los muros de palacios y escaleras, los canteros tallaron lo que el mundo estaba destinado a ver. Procesiones interminables, delegaciones de los 23 pueblos del imperio, inclinándose ante el Rey de Reyes y llevándole regalos. Aquí están los lidios portando elegantes jarrones. Aquí están los armenios guiando caballos por las bridas. Aquí están los etíopes con un colmillo de elefante y una jirafa. Pero no hay miedo ni humillación en sus rostros. No son esclavos.
Son participantes de un gran proyecto imperial, cada uno en su lugar, cada uno contribuyendo a la prosperidad común bajo la sabia mano del gobernante. Era una imagen ideal del mundo, tallada en piedra. Un mundo donde el orden ha triunfado sobre el caos. Darío no solo gobernó, organizó, creó sistemas, transformó la violencia en orden y la conquista en un estado. Entrelazó su voluntad en la trama de la historia, usando no solo la espada, sino también el martillo del cantero, la balanza del mercader y la pluma del burócrata. Creó un imperio que ya no era solo un territorio en un mapa, sino un organismo vivo y palpitante. Y este organismo quedó grabado en piedra, para siempre. A principios del siglo V a.C., el mundo tal como lo conocíamos pertenecía a un solo hombre. El imperio aqueménida, forjado por la voluntad de Ciro y templado por las campañas de Darío el Grande, se extendía desde las gélidas estepas de Escitia hasta las abrasadoras arenas de Nubia, desde las orillas del Indo hasta el mar Egeo. Era un mosaico de cientos de pueblos que hablaban docenas de lenguas, pero todos pagaban tributo y se inclinaban ante un único trono en Susa. En el extremo occidental de este vasto imperio, donde la tierra asiática se encontraba con el mar, se encontraba Jonia, la tierra de las ricas ciudades griegas cuyos poetas y filósofos enseñaron al mundo a pensar. Mileto, Éfeso, Focea. Sus habitantes eran griegos de sangre y lengua, pero súbditos del rey persa por ley. El imperio los gobernó con sabiduría y pragmatismo. En lugar de un gobierno directo, los persas instalaron tiranos locales al frente de sus ciudades, gobernantes cuyo poder dependía enteramente del favor del sátrapa imperial, asentado en la gloriosa Sardis. El sistema funcionó durante décadas, pero bajo la aparente calma ardían brasas de orgullo, independencia y ambición personal. Y solo hizo falta un individuo desesperado para avivar estas brasas hasta convertirlas en una llama devoradora. Ese hombre era Aristágoras, el tirano de Mileto. No era un héroe ni un luchador por la libertad. Era un aventurero, un jugador cuya apuesta final resultó demasiado alta. Todo comenzó no con una rebelión, sino con un intento de congraciarse con Persia. Aristágoras prometió a Artafernes, hermano del rey Darío y sátrapa de Lidia, conquistar la rica isla de Naxos para el imperio. El plan era simple: una victoria rápida, gloria y riquezas incalculables. Artafernes le dio 200 barcos y al general persa megabates, pero dos hombres ambiciosos en un mismo barco son una receta segura para el desastre. Aristágoras y Megabates se habían enfrentado incluso antes de que comenzara la expedición. El persa, ofendido, advirtió en secreto a los habitantes de Naxos del inminente ataque. Cuando la enorme flota se acercó a la isla, no eran isleños asustados quienes los esperaban, sino altas murallas y guerreros listos para la batalla. 4 meses de asedio agotador e infructuoso agotaron las arcas de la expedición. Los barcos regresaron a Mileto con las manos vacías. Para Aristágoras, este era el final. No había fracasado simplemente en su misión. Había malgastado la vasta fortuna del sátrapa y provocado la ira del hombre más poderoso de Asia. Un abismo se abría bajo sus pies. Temiendo por su vida, acorralado, hizo lo único que podía hacer: arriesgarse. Si no lograba obtener el perdón del rey, debía asegurarse de que no se interesara por él. Decidió incitar a toda Jonia a la rebelión. Fue una maniobra política brillante y cínica. Aristágoras dimitió públicamente como tirano, proclamó la democracia en Mileto e instó a las demás ciudades jónicas a seguir su ejemplo y expulsar a los aliados persas. Convirtió su fracaso personal
en una causa común de liberación. La idea de libertad, aunque nacida del miedo, resultó contagiosa. Una tras otra, las ciudades jónicas derrocaron a sus tiranos y se unieron a la rebelión. La violencia se agravó, pero Aristágoras comprendió. No podían enfrentarse solos al poderío del imperio persa. Navegó hacia la Grecia continental en busca de aliados. Esparta fue la primera. En la sala del trono desplegó ante el rey Cleómenes un mapa de bronce del mundo conocido que mostraba la ruta hacia el interior de Asia y describía las fabulosas riquezas de Susa. Cleómenes escuchó y formuló una sola pregunta. ¿Cuántos días de viaje hay desde el mar hasta la capital persa? 3 meses, respondió Aristágoras con sinceridad. La respuesta del espartano fue breve y fría, como el acero de su espada. Ordenó a los jonios que abandonaran Esparta antes del atardecer. La lógica lacónica de Esparta no veía sentido en librar una guerra a 3 meses de viaje de su patria. El fracaso no desanimó a Aristágoras. Partió hacia Atenas. Allí le esperaba una recepción diferente. Los atenienses, que recientemente se habían despojado de la tiranía, simpatizaban con los griegos jonios. Los consideraban hermanos de sangre y espíritu. Tras acalorados debates en la Asamblea Popular, se tomó una decisión crucial. Atenas enviaría 20 buques de guerra para ayudar a los rebeldes. La pequeña ciudad de Eretria añadió 5 más. Un total de 25 trirremes, una mera gota en el océano del poderío persa. Pero, como escribió posteriormente el historiador Heródoto, estos barcos marcaron el comienzo de grandes dificultades para los griegos y los bárbaros. En la primavera del 498 a.C., la flota griega unida desembarcó en Éfeso. El ejército, reforzado por los jonios, avanzó tierra adentro, hacia el corazón del poder persa en la región, Sardis. Tomaron la ciudad por sorpresa. El sátrapa Artafernes y una pequeña guarnición se habían atrincherado en una fortaleza inexpugnable en la Acrópolis, pero la ciudad baja estaba indefensa. Los griegos asaltaron sus calles. Uno de los soldados prendió fuego a la casa de paja más alejada. Un viento seco extendió instantáneamente las llamas a los edificios de madera. Toda la ciudad baja, incluido el antiguo templo de la diosa local Cibeles, se transformó en un rugiente infierno. Esto fue más que la simple quema de una ciudad. Fue un sacrilegio, un insulto lanzado no solo al sátrapa, sino también a los dioses de esta tierra. Cuando la noticia del incendio de Sardis llegó a Darío en su palacio de Susa, el rey de reyes montó en cólera. No preguntó quiénes eran los jonios, conocía a sus súbditos rebeldes. Hizo otra pregunta, una que cambiaría la historia. ¿Y quiénes son los atenienses?, le dijeron. Y entonces, según la leyenda, Darío tomó su arco, disparó una flecha al cielo y dijo: «Oh Dios supremo, concédeme venganza de los atenienses». Ordenó a uno de sus sirvientes que repitiera la misma frase 3 veces al día, antes de cada comida. «Señor, acuérdate de los atenienses». Una deuda personal, nacida de las cenizas de una ciudad lejana, se convirtió en política de Estado. Ya no se trataba de una simple operación punitiva en las afueras del imperio. Era la venganza personal del gobernante más poderoso del planeta. La vasta maquinaria militar persa, lenta pero inexorablemente, comenzó a virar hacia el oeste. Su objetivo ya no era la rebelde Mileto. Su objetivo era una pequeña ciudad al otro lado del mar que se atrevió a enviar 20 barcos. Una ciudad llamada Atenas. La venganza es un plato que se sirve mejor no frío, sino con fuego que todo lo consume. Un fuego que ardió durante 10 años en el corazón de Jerjes, hijo de Darío.
Durante 10 años recordó la humillación de su padre, el eco de la vergüenza que le llegó desde los campos de Maratón. Y ahora, en el 480 a.C., la respuesta de Persia estaba lista. Era más que un ejército, era un continente en movimiento, un mundo entero arrancado de su lugar por la voluntad de un hombre. Cientos de miles de guerreros, la flor y nata de docenas de naciones, desde jinetes bactrianos con pieles de leopardo hasta etíopes con lanzas quemadas por el fuego. Su marcha sacudió la tierra, el polvo de sus sandalias ocultó el sol. El objetivo era Grecia, Atenas, Esparta, todas esas pequeñas ciudades-estado rebeldes que se atrevieron a desafiar al gobernante de Asia. Pero entre el gran rey y su venganza se alzaba una barrera. No un muro, ni un ejército enemigo. Una barrera creada por los propios dioses. El Helesponto. Una estrecha franja de agua donde Europa casi toca Asia, donde se encuentran dos mares, la eternamente inquieta y caprichosa frontera de los mundos. Para los barcos, un paso. Para un ejército terrestre del tamaño de una nación entera, una barrera infranqueable. Transportar semejante ejército por barco llevaría meses, si no años. Sería una pesadilla logística, la fragmentación de una gran fuerza. No, Jerjes pensaba diferente. No quería pedirle permiso al mar. No quería navegar por él. Decidió cruzarlo a pie. La idea era inaudita por su audacia. Conectar dos continentes con la voluntad de un solo hombre. Construir un puente sobre el mar. Los mejores ingenieros del imperio, fenicios y egipcios, llegaron a tierra. Su plan era brillante en su simplicidad y grandioso en su ejecución. Cientos de barcos, trirremes y pentecontros servirían como soportes flotantes. Se alinearon uno junto al otro, con la proa río arriba, sujetos por las anclas más pesadas. Luego se colgaron sobre ellos cuerdas monstruosamente gruesas, tejidas con papiro y lino blanco. Sobre las cuerdas se colocó un grueso tablón de madera, cubierto de tierra y compactado, convirtiéndolo en una verdadera carretera. Se erigieron altas barreras a lo largo de los bordes para evitar que los caballos y los animales de carga vieran el agua y se asustaran. Fue un triunfo de la ingeniería, una carretera que flotaba sobre las olas. El trabajo estaba en pleno apogeo. El crujido de los tornos, los gritos de los capataces, el martilleo de miles de martillos, todo se fundía en un himno a la voluntad humana. Y ahora el puente estaba terminado. Dos continentes, separados durante siglos, estaban unidos. Pero el Helesponto, ese antiguo dios del mar, no tolera que los mortales jueguen su papel. Antes de que los persas pudieran celebrar su victoria, el cielo se oscureció. Una tormenta sopló desde el norte. El viento aullaba como una bestia herida, elevando olas hasta los cielos. El mar hervía. Desgarró y sacudió la creación de los hombres, sacudiendo los enormes barcos como astillas. Cuerdas capaces de soportar el peso de todo un ejército se rompieron con un crujido ensordecedor. Las anclas fueron arrancadas del lecho marino. En una noche, solo quedaron fragmentos de la mayor estructura de la época, arrojados por las olas a la costa asiática, como burlándose del orgullo del rey. El ejército observó con horror supersticioso. Era una señal de los dioses, una señal de que la campaña estaba condenada al fracaso. Cualquier otro gobernante se habría retirado, pero Jerjes tenía sangre aqueménida en las venas. Era más que un simple rey. Se consideraba el azote de los dioses, el instrumento del destino. Y entonces Jerjes reveló su furia al mundo, una furia que se volvió legendaria. Ordenó que el mar fuera castigado. Imagina esta escena.
El Rey de Reyes se encuentra en la orilla, y sus guardias inmortales se adentran en las olas embravecidas. A la orden de Jerjes comienzan a azotar el agua con látigos. 300 golpes. Cada golpe es un desafío a los elementos, un desafío al propio Poseidón. Los verdugos hunden teas al rojo vivo en el agua, y el silbido del metal se une al rugido de las olas. Y por encima de todo resuena la voz de un heraldo, pronunciando la maldición de Jerjes sobre el mar. Oh agua amarga, nuestro Señor te inflige este castigo porque lo has insultado sin sufrir ninguna ofensa por su parte. El rey Jerjes te traicionará, lo quieras o no. Por derecho, nadie te ofrece sacrificios, pues eres un arroyo fangoso y salado. Y entonces el rey desató su ira contra el pueblo. Los ingenieros que construyeron el primer puente fueron decapitados. Esto no fue solo un ataque de locura, fue un acto de poder absoluto, un teatro político de increíble poderío. Jerjes demostró a su ejército, a sus enemigos y a los propios dioses que su voluntad no tenía límites, ni en tierra ni en el mar. La ira dio paso al frío cálculo. Llegaron nuevos ingenieros que aprendieron de los errores de sus predecesores. El segundo puente fue una obra maestra. Se utilizaron más barcos, 674. Estaban más juntos. Las cuerdas se hicieron aún más gruesas y pesadas, pero lo más importante es que cambiaron el diseño mismo. Los fenicios tejían sus cuerdas con lino, mientras que los egipcios usaban papiro. Las cuerdas de lino eran más fuertes, pero las de papiro eran más pesadas. Estaban tensadas con tornos gigantes instalados en la orilla. Para proteger la estructura del viento y la corriente, se construyó toda una línea de barcos rompeolas anclados frente al puente. El segundo puente era más ancho, más fuerte y más confiable. Se construyó no solo con tenacidad, sino con la inteligencia nacida del desastre. Y así llegó el día de la travesía. Durante 7 días y 7 noches, Asia fluyó hacia Europa. Fue un espectáculo que el mundo nunca había visto antes. Al amanecer del primer día, Jerjes vertió una libación en el mar desde una copa de oro, arrojándola a las olas junto con una copa de oro y una espada persa, un tributo y una advertencia final a los elementos domesticados. Primero, a través del puente, sembrado de ramas de mirto, caminaron 10.000 inmortales en su brillante armadura, seguidos por la caballería sagrada, los carros de los dioses. Luego vino el río interminable de personas, el crujido de la madera bajo los pies de cientos de miles de guerreros, el relincho de los caballos, el estruendo de los carros, el zumbido multilingüe. Esta sinfonía de invasión no cesó ni un instante, día y noche, día y noche. Un flujo interminable de escudos, lanzas y estandartes. El propio Jerjes se sentó en un trono de mármol situado en una colina y observó. Dicen que lloró, no por alegría, sino por el pensamiento de que dentro de 100 años ninguno de estos poderosos guerreros seguirá con vida. Cuando el último convoy partió de la costa asiática, el puente sobre el mar de los dioses seguía en pie. Una cicatriz en la faz del Helesponto. Un monumento a la voluntad humana llevada al límite. El ejército estaba en Europa. No había vuelta atrás. Grecia estaba al frente. Las Termópilas aguardaban. Imaginen un continente cosido por hilos invisibles. No solo conquistado, sino organizado. No solo subyugado, sino gobernado. Tras el fragor de la batalla y la polvareda se asentaron en los campos desde el Indo hasta el Egeo, el imperio persa se enfrentó a una tarea mucho más difícil que la victoria, la tarea de mantener la paz. El imperio aqueménida no era solo un territorio, era un sistema.
un organismo vivo y respirable cuya salud dependía de la velocidad con la que la sangre fluía por sus arterias, y el Camino Real se convirtió en su arteria principal. 2.699 kilómetros de piedra y tierra compactada, desde el centro administrativo en Susa hasta la frontera más occidental en Sardes. 90 días de viaje para una simple caravana que transportaba oro lidio o textiles babilónicos. De no ser por la orden real, el tiempo transcurría de otra manera. A lo largo de toda la ruta, a un día de viaje, había estaciones. 111 estaciones, cada una con caballos frescos y mensajeros listos para montar. Este era el sistema Angarión, el sistema nervioso del imperio. El decreto real, sellado en un tubo de cuero, volaba desde la capital sin detenerse jamás. Los mensajeros se reemplazaban, pasando el mensaje como un bastón de mando. Nada en el mundo se movía más rápido que estos mensajeros, escribió un historiador griego profundamente conmovido. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad podían frenar su ritmo prescrito. Una orden para movilizar un ejército, un informe de una conspiración, un informe de recaudación de impuestos. Todo esto llegaba a su destino en 7, como máximo 9 días. Una velocidad inimaginable en el mundo antiguo. Una velocidad que transformaba tierras dispares en un todo unificado. El rey de Persépolis sabía de los disturbios en Egipto antes que nadie en la vecina ciudad egipcia. Era un poder basado en la información. Pero los caminos son solo naves. Para controlar el gigantesco cuerpo se necesitaba un esqueleto. Y Darío el Grande, un brillante administrador, lo creó. Dividió el vasto imperio en 20 satrapías. Cada una era un antiguo reino con sus propias tradiciones, lenguas y dioses. Babilonia, Egipto, Bactriana, Jonia. Darío no intentó convertir a todos en persas. Actuó con mayor sabiduría. Les permitió seguir siendo ellos mismos. A la cabeza de cada satrapía se encontraba un sátrapa, un gobernador, a menudo perteneciente a la nobleza local. Era un gobernador civil. Su poder era enorme, pero no absoluto. A su lado se encontraba un comandante militar que no reportaba al sátrapa, sino directamente al rey. Y había un tercero, el jefe de la tesorería, que también reportaba únicamente a la autoridad suprema. 3 hombres observándose mutuamente, la autoridad civil, la militar y la financiera. Se veían obligados a cooperar, pero siempre eran rivales, y sobre todos ellos se cernía la sombra invisible del servicio secreto. Miles de agentes, conocidos como los ojos y oídos del rey, viajaban por todo el imperio, recopilando rumores, verificando informes, escuchando susurros en mercados y palacios. Cualquier intento de conspiración o malversación de fondos se conocía en la capital casi al instante. Era un sistema de pesos y contrapesos perfeccionado. El imperio se basaba no solo en lanzas, sino también en pergaminos con informes. Y todo convergió en un punto, en el corazón del mundo, en un lugar que no era solo una capital, sino una idea plasmada en piedra: Persépolis. Su construcción tardó décadas, 3 generaciones de reyes que invirtieron en ella sus almas y los tesoros de sus naciones sometidas. Se alzaba sobre una gigantesca terraza artificial al pie de una montaña, visible a decenas de kilómetros de distancia. No era una ciudad para vivir, sino para ceremonias. Una declaración de poder y orden. Subamos su majestuosa escalera. Los escalones tienen una suave pendiente, lo que nos permite subirlos a caballo sin desmontar. Nos conducen a la puerta de todas las naciones, custodiada por gigantescos toros alados con rostros humanos.
Al cruzarla, nos encontramos en un lugar donde se congela la esencia misma del imperio, la Apadana, el salón de recepciones. Su techo de cedro libanés estaba sostenido por 72 columnas tan altas como un edificio de 6 pisos. Pero el punto clave no está aquí. El punto clave reside en los relieves de piedra que adornan las escaleras que conducen al salón. Aquí, en piedra, se representa un desfile eterno. Delegaciones de las 23 naciones súbditas del Rey de Reyes acuden a traerle regalos. Aquí vienen los etíopes, guiando una jirafa y portando colmillos de elefante. Detrás de ellos, los armenios con jarras de vino. Aquí están los escitas con gorros puntiagudos guiando un caballo de guerra. Aquí están los babilonios con copas de oro puro, y aquí están los lidios portando vasos preciosos. Decenas de pueblos. Y mira sus rostros. No hay miedo ni humillación en ellos. Sus manos están libres. Sus cabezas se alzan con orgullo. No son esclavos que se acercan a un amo. Son partes de un todo mayor, llegados al centro del universo para demostrar su lealtad y recibir a cambio una garantía de paz y justicia. Cada bajorrelieve es una referencia etnográfica tallada con increíble precisión. La vestimenta, los peinados, las armas y los regalos. Todo es verdadero. Era un mensaje que se entendía sin palabras, en cualquier idioma. Un mensaje de que Persia no es tiranía, sino orden. El cosmos reemplazando al caos. Cada pueblo tiene su lugar en este universo, y por encima de todos ellos se yergue una figura, el Rey de Reyes. Él es el garante de este orden. Él es el corazón que hace latir todo el sistema. Caminos, sátrapas, espías, impuestos y finalmente una ideología plasmada en la piedra de Persépolis. Todo esto formaba parte de un único mecanismo, la mayor maquinaria administrativa que el mundo antiguo jamás había visto. El imperio aqueménida aprendió a gobernar no solo territorios, sino también la diversidad. Creó la primera potencia verdaderamente global de la historia, donde un decreto emitido en persa fue ejecutado una semana después por un griego en Asia Menor, un judío en Palestina y un egipcio a orillas del Nilo. El pulso de este gigantesco corazón se sentía en todas partes. Los muros revestidos de oro y lapislázuli reflejaban la luz de miles de lámparas de aceite, pero no podían disipar las sombras que se agolpaban en los rincones de los grandes palacios de Persépolis y Susa. El imperio aqueménida, que se extendía desde el Indo hasta el Danubio, parecía una roca impenetrable. Pero el enemigo más terrible no acechaba en las fronteras. Vivía entre estos muros, vestía ropas caras, sonreía al rey en los banquetes y le ofrecía una copa de vino. El poder en Persia era absoluto y por lo tanto su precio era absoluto. Y se pagaba no solo con monedas, se pagaba con vidas. El gran Jerjes, aquel que incendió Atenas y cuya flota cubrió el mar, envejecía. Su energía se agotaba con las intrigas del harén y los interminables proyectos de construcción. Se volvió desconfiado, cansado y vulnerable. Y quien debería haber sido su principal apoyo se convirtió en su verdugo. Artabano, comandante de la Guardia Real, el hombre a quien el rey confiaba su vida cada noche. No se quedó simplemente en la puerta del dormitorio. Entró. En el año 465 a.C., la noche cayó sobre Persépolis. El silencio del palacio no fue roto por un grito, sino por su ausencia. Artabano, acompañado de su ayuda de cámara eunuco, Aspamitres, entró en los aposentos de Jerjes, que dormía. La espada que debía protegerlo golpeó. El Rey de Reyes, gobernante de Asia, fue asesinado en su propia cama,
silenciosa y despreocupadamente, como la matanza de un animal de sacrificio. Pero matar al rey es solo el primer paso. El verdadero arte de un conspirador es sobrevivir y tomar el poder. Y Artabano desempeñó su papel brillantemente. No se autoproclamó rey, oh no. Corrió a los aposentos del hijo menor de Jerjes, el joven Artajerjes. Ahogándose en un fingido horror, señaló a su hermano mayor, el príncipe heredero Darío. «¡Es él!», susurró Artabano, sus palabras como veneno inyectado directamente en los oídos del joven afligido. «Mató a mi padre para apoderarse del trono. Te matará a ti también». Esa noche, el veneno de las mentiras resultó más terrible que el veneno de la copa. Cegado por el dolor y la rabia, el engañado Artajerjes irrumpió en los aposentos de su hermano. Darío, aún inconsciente de la muerte de su padre, fue asesinado por su propio hermano. Artabano permaneció allí, observando. Un hijo murió por su espada, otro por sus mentiras, el tercero, su títere. El trono estaba casi en sus manos, pero el veneno tiene su arma en ambos sentidos. Megabizo, yerno del asesinado Jerjes y uno de los nobles más influyentes, descubrió la conspiración. Se presentó ante el nuevo y joven rey y le reveló el verdadero rostro del asesino. La escena final de este drama no se desarrolló en un rincón oscuro, sino en la sala del trono. Artabano, al darse cuenta de que había sido descubierto, intentó un último y desesperado intento por matar también a Artajerjes. Pero el joven rey fue más rápido. La espada que había matado a su padre fue detenida. El traidor cayó a los pies del trono que tanto anhelaba. Artajerjes ascendió al trono, pisoteando los cuerpos de su padre y su hermano. El golpe de estado en palacio fue completo, pero dejó tras de sí un legado invisible, el miedo. La paranoia se convirtió en el aire que se respiraba en la corte. Cada copa de vino ahora parecía una amenaza. Cualquier cocinero podía ser contratado por el enemigo. Surgió un complejo sistema de catadores, vasijas selladas y sirvientes personales, en quienes solo se podía confiar hasta el siguiente amanecer. La confianza, pilar fundamental de cualquier poder, estaba envenenada. Y este veneno continuó circulando por las venas del imperio durante más de 100 años. Se acumuló, concentrándose cada vez más hasta dar origen al monstruo más perfecto de la intriga palaciega. Su nombre era Vaga. Bagoas era un eunuco. No tenía derecho al trono ni poder para fundar una dinastía. Solo contaba con su ingenio, su crueldad y su posición al lado del rey Artajerjes XIII, apodado Ochus. Juntos llevaron a cabo una sangrienta purga, masacrando a docenas de príncipes y posibles pretendientes. Bagoas era la sombra del rey, su espada secreta y su boticario. Llevó a Ochus al poder absoluto, y entonces decidió que el rey se había vuelto demasiado independiente. En el año 338 a.C., Artajerjes III, uno de los últimos grandes y crueles gobernantes de Persia, murió repentinamente. No se dio ninguna causa oficial, pero toda la corte lo sabía. Bagoas se había cansado de su señor. No solo envenenó al rey, sino que, según algunas fuentes, alimentó a gatos con su cuerpo y ordenó que sus fémures se convirtieran en empuñaduras de espadas. Esto fue más que una simple represalia. Fue un ritual de humillación total. Bagoas colocó al hijo menor de Ochus, Arses, en el trono. Un joven obediente, una marioneta. Pero incluso las marionetas a veces muestran signos de orgullo. Cuando Arses intentó librarse de su todopoderoso patrón, Bagoas actuó con premura. Envenenó al nuevo rey y luego a todos sus hijos, de modo que no quedó ni un solo heredero directo.
desarraigó a toda la dinastía. Ahora Bagoas necesitaba un nuevo rey, y eligió a uno de una rama colateral del linaje aqueménida, un príncipe llamado Darío. Parecía el candidato ideal, noble, pero sin poder real. Bagoas lo colocó en el trono, esperando eterna gratitud y obediencia. Pero subestimó a Darío III. El nuevo rey sabía con quién trataba. Rumores, denuncias, advertencias. El palacio bullía como una colmena perturbada. Y entonces llegó el momento de la verdad. En uno de los banquetes, Bagoas, siguiendo su rutina habitual, ofreció al rey una copa de vino envenenado. Quizás era una prueba de lealtad. Quizás ya había decidido que este rey tampoco era el indicado para él. Se acercó con una sonrisa, como un sirviente leal. Pero no vio miedo en los ojos de Darío. Vio conocimiento. Darío III tomó la copa. Miró a Bagoas. Y entonces, con calma y autoridad, le ordenó que bebiera por sí mismo. «Brindemos por la salud de nuestro rey», pudo haber dicho. Toda la astucia, todas las conspiraciones, toda la red de intrigas que Bagoas había tejido durante décadas se derrumbó en un instante. Había caído en su propia trampa. Ante los ojos de toda la corte, el mayor envenenador de la historia persa apuró la copa de su propio veneno. Así terminó la era de los venenos palaciegos, pero ya era demasiado tarde. El imperio, corroído desde dentro por décadas de traición, asesinato y paranoia, era débil. Sus venas no estaban llenas de sangre viva, sino del lento veneno de la desconfianza. Y en el oeste ya se avecinaba una tormenta. Un joven rey macedonio llamado Alejandro preparaba su ejército. No iba simplemente a conquistar tierras. Iba a acabar con el coloso que ya se había envenenado a sí mismo. En el año 336 a.C., mientras la sombra de la daga envenenada aún se cernía sobre los palacios de Persépolis, ascendió al trono un hombre cuyo destino estaba destinado a ser poco envidiable. Se llamaba Artashat, pero pasaría a la historia con el nombre de Darío, el tercer Darío. No era descendiente directo de los grandes reyes, sino un pariente lejano, ascendido al poder mediante intrigas palaciegas y asesinatos. Corría por sus venas sangre aqueménida, pero el imperio que asumió ya no era la fuerza invencible forjada por Ciro y su homónimo Darío el Grande. Era un coloso con corazón de oro y pies de barro, vasto, inimaginablemente rico, pero lento y plagado de luchas internas. Los sátrapas de provincias lejanas gobernaban como reyes independientes, y los mercenarios griegos formaban la columna vertebral del ejército, luchando por el oro persa contra sus propios compatriotas. Darío era un guerrero valiente y tal vez podría haber sido un buen gobernante en tiempos de paz. Pero los tiempos de paz no eran suyos. Al oeste, más allá del mar Egeo, se abría el alba de una nueva era. Un joven rey macedonio llamado Alejandro, hijo de Filipo II, acababa de unificar Grecia a sangre y fuego. Ahora su mirada, llena de una insaciable sed de gloria, se dirigía al este. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto. Lo acompañaba un ejército insignificante comparado con los innumerables ejércitos de Persia. Unos 40.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Pero este era más que un simple ejército. Era una máquina letal, perfeccionada durante generaciones de guerra, impulsada por el genio. El primer encuentro tuvo lugar en el río Gránico. Los sátrapas persas, seguros de su superioridad, ocupaban una posición estratégica en la ribera alta. Se rieron de la audacia de los macedonios. Su comandante, el mercenario griego Memnón de Rodas, les rogó que no atacaran, sino que se retiraran, abrasando la tierra,
y privando al enemigo de provisiones. Lo ignoraron. La nobleza persa ansiaba gloria. Alejandro, desafiando toda sabiduría militar, dirigió personalmente a su caballería en un asalto frontal a través del río, en medio de una lluvia de flechas y jabalinas. Se curtió en el fragor de la batalla, con el yelmo destrozado, su vida pendiendo de un hilo. Esta embestida, esta furia de un joven rey luchando como un simple guerrero, aturdió a los persas. Su línea fue destrozada. Asia Menor, la joya del imperio, se perdió en un breve y sangriento enfrentamiento. La noticia de la derrota llegó a Darío. Comprendió la magnitud de la amenaza. Ahora él mismo lideraría el ejército. Reuniría fuerzas como el mundo nunca había visto. Un año después, en 333 a.C., los dos ejércitos se encontraron de nuevo, en la estrecha llanura costera cerca de la ciudad de Isos. Darío trajo consigo, según diversas estimaciones, al menos 100.000 guerreros. Con él estaban toda su corte, su harén, su madre Sisigambis, su esposa Estateira y sus hijos. Cabalgó hacia la batalla en un colosal carro de guerra, adornado con oro y marfil, confiado en que la mera visión de su majestad real haría huir al enemigo, pero cometió un error fatal. El estrecho campo de batalla lo privó de su mayor ventaja, la superioridad numérica. Su enorme ejército no pudo desplegarse. Alejandro una vez más vio su objetivo. No los flancos persas, no el centro. El objetivo era el propio Darío. La caballería macedonia, los compañeros, se abalanzó sobre las filas persas como una cuña, abriendo un sangriento corredor directo al carro real. La batalla rugía en torno a Darío. Sus inmortales guardaespaldas caían uno tras otro, defendiendo a su señor. Por un instante, las miradas de los dos reyes se cruzaron a través del polvo y el estruendo del acero. Alejandro no vio ante él un símbolo de poder, sino solo a un hombre mortal. Darío vio un destino inexorable en los ojos del macedonio, y su valor cedió. Giró su carro y huyó. Huyó del campo de batalla, abandonando a su ejército, su estandarte, a su familia. El ejército, al ver huir al rey, se desintegró en una turba indomable. La victoria de Alejandro fue completa. Todo el campamento persa, incontables tesoros y, lo más importante, la familia del rey de reyes, cayeron en sus manos. Desde su refugio, el humillado Darío envió una carta a Alejandro. Ofrecía paz. Ofrecía un enorme rescate por su familia, todas las tierras al oeste del Éufrates y la mano de su hija en matrimonio. En efecto, ofrecía dividir el mundo. El sabio y anciano general de Alejandro, Parmenión, le dijo a su rey: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría esta oferta». A lo que Alejandro respondió con una frase que ha pasado a la historia: «Yo también lo haría si fuera Parmenión». No quería la mitad del imperio, lo quería todo. La apuesta final se hizo 2 años después, en el 331 a.C., en una vasta llanura cerca de la aldea de Gaugamela, no lejos de las ruinas de la antigua Nínive. Esta vez, Darío estaba preparado. Eligió el lugar perfecto y ordenó allanar el terreno para sus carros de guerra con ejes de hoz. Reunió un ejército superior a todo lo que había visto jamás. Elefantes de la India, caballería de Bactriana y Escitia, infantería de todos los rincones de su vasto imperio. El polvo levantado por cientos de miles de pies y pezuñas oscureció el sol del mediodía, convirtiendo el día en un crepúsculo carmesí. La tierra misma parecía temblar bajo el peso de este ejército. Alejandro empleó una maniobra brillante y arriesgada. Movió su ala derecha no hacia adelante, sino en ángulo a la derecha, estirando el frente persa. Darío,
Temiendo un cerco, envió a su mejor caballería en su persecución. Se abrió una brecha en la línea persa. Y en esta brecha, Alejandro, al frente de su setairoi, atacó. Como en Isos, su objetivo era un solo hombre. De nuevo una carrera desesperada hacia el carro real. Y de nuevo Darío no pudo resistir. Por tercera vez, el rey de reyes le dio la espalda a su ejército. Su huida se convirtió en la señal de la derrota general. La batalla de Gaugamela degeneró en una masacre. El imperio aqueménida, que había perdurado durante más de 200 años, se derrumbó en un solo día. Babilonia y Susa abrieron sus puertas sin luchar. Persépolis, el corazón del imperio, fue saqueada e incendiada. El propio Darío se convirtió en un fugitivo dentro de su propio país. Sus sátrapas ya no le obedecían y sus antiguos aliados se volvieron contra él. Corrió hacia el este, a las lejanas provincias de Bactriana y Sogdiana, con la esperanza de reclutar un nuevo ejército. Pero su tiempo se había acabado. Su propio sátrapa, Beso, decidió que un rey vivo y fracasado era una molestia. Junto con otros conspiradores, capturó a Darío. Mientras la vanguardia macedonia lo alcanzaba, los conspiradores apuñalaron al rey varias veces con lanzas y lo abandonaron para que muriera en una carreta al borde de un camino polvoriento. Un soldado macedonio lo encontró aún con vida. El último rey de reyes, gobernante de una cuarta parte de la humanidad, suplicó un sorbo de agua. Cuando Alejandro llegó, Darío III ya estaba muerto. Cuenta la leyenda que Alejandro, al ver el cuerpo de su enemigo caído, se quitó la capa y lo cubrió. El gesto de un vencedor que ahora reclamaba no solo las tierras, sino también el legado de una dinastía caída. La era aqueménida había terminado. Terminó no en la gloria de una gran batalla, sino en polvo, sangre y traición, en un camino olvidado en algún lugar a las afueras de un mundo derrumbado. Una nueva era comenzaba, la era del helenismo. Parecía que el imperio aqueménida duraría para siempre. Durante 2 siglos, su sombra cubrió el mundo desde el mar Egeo hasta las orillas del Indo. Sus caminos, pavimentados por la voluntad de los reyes, conectaron a decenas de pueblos. Sus tesoros rebosaban de oro de los reinos conquistados. Persia era más que un simple estado. Era el orden mundial mismo, tan inmutable como los montes Zagros. Pero al oeste, a la sombra inquieta de Macedonia, se avecinaba una tormenta. Su nombre era Alejandro. En la primavera del 334 a.C., esta tormenta azotó Asia. El hijo del rey Filipo, un joven de 22 años, lideraba un ejército que parecía una mota de polvo comparado con el poderío persa. Poco más de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Griegos y macedonios, curtidos en guerras intestinas, unidos por el voto de vengar el incendio de Atenas a manos de Jerjes. Este era el pretexto oficial, pero el verdadero objetivo ardía en los ojos de su rey. No la venganza, sino la conquista, el mundo entero. El primer golpe resonó en las orillas del río Gránico. Los sátrapas persas, confiados en su fuerza y superioridad, desplegaron su caballería justo al borde del agua, en la empinada orilla. La trampa parecía obvia. Cualquier comandante sensato habría comenzado con una maniobra, pero Alejandro no fue sensato. Era un genio de la audacia. No dudó. Lanzó a su caballería de élite, los compañeros, hacia adelante, directamente al otro lado del río, directamente contra un muro de lanzas. Lo que siguió fue menos una batalla que una sangrienta refriega. Las sarisas macedonias, las largas lanzas de la falange, derribaron a los jinetes persas de sus sillas. El propio Alejandro,
visible por el penacho de su yelmo, se abría paso a través del fragor de la refriega. Un golpe de espada persa le partió el yelmo, otro se alzó para una estocada fatal. Pero fue desviado por la lanza de Clito el Negro, quien salvó la vida del rey. Los sátrapas vacilaron y huyeron. Los mercenarios griegos al servicio de los persas fueron rodeados y masacrados casi por completo. Asia sintió el frío del acero macedonio por primera vez. El camino hacia el interior del continente estaba abierto. Las ciudades de Asia Menor se rindieron una tras otra. En Frigia, en la ciudad de Gordio, a Alejandro le mostraron una antigua reliquia. Un carro cuyo nudo estaba tan intrincadamente atado que nadie podía desatarlo. Un oráculo declaró que quien lo desatara se convertiría en el gobernante de Asia. Alejandro miró el nudo. No se molestó en buscar el principio ni el final del hilo. Simplemente desenvainó su espada y lo cortó de un solo golpe. Así era como resolvía todos los problemas. No siguiendo las reglas, sino directamente, con fuerza de voluntad y el filo de su espada. La noticia de la derrota en el Gránico y la caída de las ciudades llegó al rey de reyes, Darío III. Ya no podía confiar en sus sátrapas. Reunió un ejército enorme. Cientos de miles de guerreros de todos los rincones del imperio, persas, medos, babilonios, indios, un flujo incesante de hombres y bronce que se extendía hasta el horizonte, se movilizó para enfrentar al invasor. Se encontraron en el otoño del 333 a.C. cerca de la ciudad de Isos, en una estrecha llanura costera entre montañas y el mar. Darío había elegido este lugar él mismo y resultó ser su error fatal. En este terreno su superioridad numérica era irrelevante. Los ejércitos se enfrentaron. En el centro de la línea persa, en un carro reluciente, rodeado por 10.000 inmortales, se encontraba el propio Darío. Una vez más, Alejandro hizo lo imposible. Lideró a su caballería en una carga desesperada y suicida. Pero no por el flanco, como dictaban las tácticas, sino directamente al centro. Abriendo un sangriento corredor a través de las filas de la nobleza persa, corrió hacia un objetivo: el carro de Darío. El rey de reyes vio las lanzas que se dirigían hacia él y la mirada furiosa del rey macedonio, y se derrumbó. Darío dio la vuelta a su carro y huyó del campo de batalla. Su ejército vio su huida, y lo que había sido un ejército se convirtió en una turba aterrorizada. La victoria macedonia fue completa. Todo el campamento persa, el tesoro y, lo más importante, la familia de Darío, su madre, esposa e hijos, cayeron en manos de Alejandro. Los trató con magnanimidad real, asombrando tanto a enemigos como a aliados, pero rechazó las propuestas de paz de Darío, que huía. No quería un pedazo del imperio, quería el imperio entero. Durante los 2 años siguientes no persiguió a Darío. Metódicamente, como un cantero, fue desmantelando Persia pieza por pieza. Asedió y capturó ciudades costeras inexpugnables como Tiro, privando a los persas de su armada. Entró en Egipto como libertador y fue proclamado faraón, hijo del dios Amón. Cerca del delta del Nilo fundó una ciudad que llevaría su nombre para siempre: Alejandría. Mientras tanto, Darío reunía sus últimas fuerzas. Había aprendido la lección de su derrota en Isos. Para la batalla decisiva, eligió un lugar donde su ejército pudiera desplegar todo su gigantesco poderío: una vasta llanura marina cerca de la aldea de Gaugamela. El 1 de octubre del 331 a.C., los 2 ejércitos se enfrentaron en su batalla final. El ejército persa era inimaginablemente grande: elefantes de guerra, carros con guadañas sobre sus ruedas, caballería procedente de las interminables estepas.
El polvo levantado por cientos de miles de pies y cascos oscurecía el sol. Alejandro volvió a emplear las tácticas que se habían convertido en parte de todos los libros de texto. Avanzó con sus tropas no directamente, sino en diagonal, desviando el flanco y extendiendo el frente persa. Darío lanzó sus formidables carros al ataque, pero la infantería macedonia simplemente se abrió paso, dejándolos pasar al fondo de la línea, donde fueron masacrados. Se abrió una brecha en la línea persa, intentando envolver a los macedonios, y en esta brecha, como una lanza, Alejandro volvió a atacar con su caballería. Y una vez más, su objetivo era un solo hombre. Se dirigió al centro. Darío lo vio. Por segunda vez en su vida, vio su destino desfilar ante él, y por segunda vez corrió. Tras esto, la batalla se convirtió en una masacre. El ejército persa dejó de existir. La dinastía aqueménida, que había gobernado el mundo durante 220 años, fue aplastada en el polvo de una sola llanura. El camino a Babilonia, Susa y la fabulosamente rica Persépolis estaba abierto. La tormenta de Occidente no solo había azotado a Persia, le había arrebatado la corona. En el año 330 a.C., el ejército de Alejandro Magno, embriagado por su victoria en Gaugamela, cruzó los montes Zagros. Ante ellos, en una vasta llanura, se extendía lo que no era ni una fortaleza ni un campamento militar. Era el corazón de piedra del imperio, Parsa. Los griegos la llamarían Persépolis, ciudad de los persas. Esta no era una ciudad como la conocemos. Era un gigantesco complejo palaciego, una capital ceremonial construida para inspirar admiración. Generaciones de reyes, desde Darío el Grande hasta Artajerjes, habían vertido en ella la riqueza de toda Asia. Una vasta terraza que se alzaba sobre la llanura. Escaleras tan anchas que 10 jinetes podían subirlas de frente. La puerta de todas las naciones, custodiada por colosales toros alados con cabezas humanas, por donde pasaban las delegaciones de Etiopía a la India, y por encima de todo, los palacios, la apadana, la sala de audiencias, cuyo techo de cedro libanés se sostenía sobre 72 columnas de 20 metros de altura. El salón de las 100 columnas, la sala del trono de Jerjes, tenía capacidad para 10.000 personas. Los macedonios entraron en la ciudad sin oponer resistencia. La guarnición se rindió, y lo que vieron superó todos los rumores. No se trataba solo de riqueza, era la idea misma del imperio, encarnada en oro, piedra y madera. Plutarco y Diodoro escriben que el tesoro de Persépolis albergaba 120.000 talentos de plata y oro. Para comprender la magnitud, un talento equivale a más de 25 kilogramos de metal precioso. Se necesitaron miles de mulas y camellos solo para transportar este botín. Los soldados saquearon casas particulares, arrancando joyas preciosas de las paredes y destrozando muebles con incrustaciones de marfil. Durante varios meses, el ejército vivió en este paraíso conquistado, disfrutando del lujo y el vino. Alejandro se encontraba en una encrucijada. ¿Qué hacer con este símbolo? Destruirlo sería como los bárbaros. Abandonarlo significaría preservar un monumento a la grandeza de la dinastía que acababa de derrocar. La decisión no se tomó en la tranquilidad de la oficina de un estratega. Nació en el calor de un banquete. Una noche se celebró un magnífico banquete en el palacio de Jerjes. El vino fluía a raudales. La música resonaba. Guerreros y generales, cansados de las campañas, celebraron su victoria final. Entre los invitados se encontraba la cortesana ateniense, Thais, amante del general Ptolomeo, futuro rey de Egipto. Autores antiguos cuentan que,
En medio de la borrachera, cuando la razón dio paso a la pasión, Thais pronunció un discurso. Dijo que el mayor placer para ella, una ateniense, sería caminar con una antorcha por este palacio maldito y con sus propias manos prender fuego a las habitaciones del rey que había incendiado su ciudad natal, para vengar la Acrópolis destruida por el templo incendiado de Atenea. Sus palabras cayeron en tierra fértil. Los gritos de aprobación de los borrachos retomaron la idea. Alguien gritó que solo Alejandro era digno de liderar esta marcha de venganza. La idea, nacida del vino, se convirtió en un impulso imparable. El propio Alejandro, joven, apasionado, quizás un poco demasiado borracho, sucumbió a la euforia. Saltó de la mesa, con la corona en la cabeza y la antorcha en la mano, y encabezó la ruidosa procesión. Caminaron por los oscuros salones donde, no hace mucho, se decidió el destino del mundo. Las antorchas iluminaban la penumbra, revelando relieves que representaban la majestuosidad de los reyes persas. La primera, dicen, en arrojar su antorcha fue la cortesana ateniense Thais, directamente a las cámaras de Jerjes, el mismo Jerjes que había ordenado el incendio de Atenas 150 años antes, y después de ella, el propio Alejandro. La madera seca de cedro libanés, impregnada de aceites, prendió en llamas al instante. Las llamas alcanzaron los techos tallados. Tapices y alfombras recolectados de todo el imperio se convirtieron en combustible para las llamas. Las vigas de madera de las columnatas se agrietaron y se derrumbaron, arrastrando toneladas de bloques de piedra. Las placas de oro y plata de las paredes se derritieron, derramándose por los bajorrelieves en chorros de metal precioso. Lo que había tardado décadas en construirse se derrumbó en una sola noche. El fuego fue tan intenso que los muros de piedra caliza de los palacios quedaron decolorados para siempre, y la piedra se agrietó por el calor insoportable. Cuando el sol de la mañana iluminó las ruinas humeantes, el estupor ebrio se disipó. Alejandro, como escriben los historiadores, se arrepintió de sus actos. Vio lo que había hecho. Había destruido más que una simple capital enemiga. Había quemado una obra de arte, una maravilla del mundo, que ahora le pertenecía por derecho. Este no fue el gesto de un rey liberador, sino el acto de un vándalo. Un acto simbólico de venganza resultó en una pérdida irreparable para el mundo entero. Persépolis nunca fue reconstruida. Sus columnas carbonizadas y piedras fundidas permanecieron en pie bajo el cielo persa como un monumento eterno. Un monumento no solo a la antigua grandeza de los aqueménidas, sino también a aquella terrible noche en la que un hombre, en la cima del mundo, se dejó llevar por la ira y quemó el corazón de su nuevo imperio. Las cenizas de Persépolis se convirtieron en la pira funeraria del gran imperio persa, y el humo de esa pira cambió la historia para siempre. Cuando el último salón de Persépolis se quemó, cuando el humo se disipó de las ruinas, revelando columnas ennegrecidas que se alzaban hacia el cielo silencioso, podría haber parecido que todo había terminado. En el 330 a.C., la falange macedonia aplastó al coloso. El imperio aqueménida, que se extendía por 3 continentes, la primera verdadera superpotencia de la historia de la humanidad, dejó de existir. El mayor proyecto político de la antigüedad, que había durado 220 años, quedó relegado a las llamas y al olvido. El imperio estaba muerto. Pero la muerte de un cuerpo político no es el fin de la historia, sino simplemente el renacimiento de sus ideas en formas nuevas, a veces irreconocibles. El fantasma de Persia no abandonó este mundo con el último Darío. Permaneció.
se entrelazó con la trama misma de las eras posteriores, convirtiéndose en un eco inmortal que resuena hasta nuestros días. Escuchen. Al principio oímos ecos en la piedra y el polvo. Alejandro, el conquistador, se convirtió en el heredero reticente. Conservó el sistema persa de satrapías porque no pudo idear nada más eficaz para gobernar vastos territorios. Sus generales, los diádocos, dividieron el botín y fundaron sus reinos helenísticos sobre cimientos persas. Los seleucidas, que gobernaron el corazón del antiguo imperio, acuñaron monedas, recaudaron impuestos y administraron las provincias según los patrones establecidos bajo Ciro y Darío. El ADN administrativo del imperio sobrevivió a sus creadores y los caminos. El Gran Camino Real, que se extendía 2.500 kilómetros desde Susa hasta Sardes, no estaba cubierto de hierba. Sus piedras pulidas seguían funcionando. Los correos seleucidas galopaban por ellos, al igual que las legiones partas, y más tarde los romanos en las fronteras orientales. Estas arterias, trazadas por ingenieros persas, continuaron transportando no solo tropas, sino también mercancías, ideas y cultura durante siglos. La seda de China se encontraba con el cristal mediterráneo en los mercados que surgían a lo largo de la ruta persa. El eco de Persia resonaba en el chirrido de las ruedas de las caravanas mercantes. Pero hay un eco mucho más profundo que las carreteras y las fronteras provinciales. Es el eco de las ideas. En el corazón mismo del pensamiento persa se encuentran las enseñanzas del profeta Zoroastro. El zoroastrismo, con su eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, con su creencia en el único Dios sabio Ahura Mazda, en la venida del Salvador, en el juicio final y la resurrección de los muertos. Estos conceptos, nacidos en las estepas iraníes, no se confinaron dentro de las fronteras del imperio. A través del exilio babilónico de los judíos, mediante el intercambio cultural en Asia Menor, impregnaron las creencias de sus vecinos. Ideas de cielo e infierno, ángeles y demonios, de la decisiva batalla final entre las fuerzas de la verdad y la falsedad, emprendieron un largo viaje, dejando una huella imborrable en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Miles de millones de personas hoy, sin saberlo, conservan en sus textos sagrados ecos de los susurros de los sacerdotes ante el fuego eterno, y el concepto mismo de imperio. Antes de Ciro el Grande, el mundo solo conocía conquistadores brutales que arrasaban ciudades y esclavizaban a pueblos. Los persas ofrecían algo diferente. El cilindro de Ciro, hallado en las ruinas de Babilonia, proclama no solo la victoria, sino también la misericordia. El regreso de los pueblos exiliados a sus patrias, la restauración de sus santuarios, el respeto por las costumbres locales. Fue una revolución. La idea de un imperio multinacional y tolerante, unido no solo por la fuerza de las armas, sino también por un sistema común de leyes, caminos y justicia, se convirtió en un modelo. Roma, al construir su imperio, en gran medida, consciente o inconscientemente, siguió este camino. La idea de que diferentes pueblos pueden coexistir bajo una ley única y justa es también un eco inmortal de Persia. Pero los ecos también pueden ser paradójicos. El mayor enemigo a menudo se convierte en el mayor coautor. Para la antigua Grecia, Persia se convirtió en el otro en la confrontación con el cual nació y se forjó la identidad helénica y luego la de toda Occidente. En las llamas de la batalla de Maratón, en el desfiladero de las Termópilas, en el rugido de los trirremes en Salamina, los griegos se reconocieron como un todo único. Esquilo escribió sus persas
creando la imagen de un enemigo, afeminado, despótico, bárbaro. Heródoto, el padre de la historia, hizo de las guerras greco-persas la trama central de su obra, estableciendo la dicotomía de Occidente libre versus Oriente despótico como fundamento del pensamiento europeo. Este marco, esta perspectiva, nacida hace 2500 años, ha demostrado ser increíblemente resiliente. Durante siglos, Occidente se definió mirándose en un espejo que reflejaba la imagen de Persia que había creado. El imperio pereció, pero el espíritu persa permaneció inquebrantable. 5 siglos después de Alejandro, cuando el poder helénico se debilitó, surgió una nueva potencia en la meseta iraní, los sasánidas. Y no se consideraron nuevos gobernantes. Se proclamaron herederos legítimos de los aqueménidas, restablecieron el título de Shahanshah, rey de reyes, revivieron el zoroastrismo como religión de Estado. Contemplaron los relieves de Naqsh-e-Rustam, donde Darío y Jerjes fueron enterrados, y tallaron los suyos junto a ellos, uniéndose con un hilo inquebrantable a su gran pasado. El sueño de la gloria persa no murió en el fuego de Persépolis, simplemente ardió bajo las cenizas para luego reavivarse. Durante 400 años más, el Irán sasánida sería el principal rival de Roma y luego de Bizancio, demostrando que un eco puede hacerse de carne y hueso. El imperio aqueménida desapareció del mapa político. Sus ciudades se convirtieron en yacimientos arqueológicos, su lengua fue silenciada, pero su legado se disolvió en el océano global de la historia, alterando su composición química para siempre. Reside en nuestras nociones del bien y del mal, en la estructura de los estados modernos, en las rutas de los corredores de transporte, en nuestra propia división del mundo en este y oeste. El eco inmortal de Persia no necesita buscarse en las salas de museo bajo el frío brillo del cristal. Está en todas partes, no grita desde el podio, susurra en la esencia misma de nuestra civilización, y este susurro es inmortal.